El dolor es el quinto signo vital para darnos cuenta si nuestro cuerpo está funcionando bien o está funcionando mal. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Corporación Fernando González, Otra Parte, y nos vamos a dedicar a hablar sobre cáncer y dolor. Los invito para que me acompañen en la entrevista con Marta Luz Restrepo Márquez, fisioterapeuta de Mevasalud IPS, que nos ayudará a entender un poco cuáles son los procesos de dolor en los diagnósticos de cáncer y en el tratamiento. Acompáñenme para que tomemos nota. Generalmente cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que pensamos es, me va a doler, me voy a morir. Y empezamos a rumiar pensamientos catastróficos. Hoy vamos a conversar sobre el dolor. ¿Qué es ese dolor? ¿Qué nos trae el dolor? ¿Es necesario aguantar dolor por tener cáncer o hay algo para hacer? Nos acompaña Marta Luz. Muchas gracias por estar. Marta Luz es fisioterapeuta. Cuéntanos cuáles son tu experiencia. Soy fisioterapeuta formada en la Fundación Universitaria María Cano y también me formé en Argentina como eutonista, danza terapeuta y masaje energético. Esas son las... Experta en dolor. Pues no sé si experta, pero sí lo he vivido en carne propia y con los pacientes. Claro, siempre estamos enfrentándonos a situaciones de dolor y básicamente eso es lo que queremos solucionar. Muy bien. Marta, cuando uno tiene cáncer, independientemente de lo que suceda, vamos a tener dolor. No necesariamente, muchas veces el cáncer se identifica casualmente por otros exámenes que tiene que hacerse la persona, pero no siente ningún dolor. Otras veces sí hay dolores, por ejemplo, muchos tumores causan dolores porque están comprimiendo estructuras, entonces activan los mecanismos de dolor. Los mismos métodos diagnósticos también generan dolor, los tratamientos también generan dolor, ¿sí? Entonces, queramos o no, sí va a haber un momento en el proceso de la enfermedad en que vamos a tener dolor. El dolor en realidad inicialmente no es malo porque el dolor tiene una función protectiva. El dolor nos está diciendo, cuidado, algo no está funcionando bien, es una bandera roja, ¿sí? Ese podría ser un dolor de tipo más agudo, ¿sí? Que puede aliviarse en unas semanas, en unos meses, pero hay otros tipos de dolores que sí tienen que ver ya con procesos crónicos, por ejemplo en el cáncer, ¿sí? Que ya no son tan protectivos, ¿sí? Y ahí es que buscamos obviamente solucionarlos para que la persona tenga una calidad de vida mucho mejor y sufra menos. Ya. Eso, lo que tú haces se llama fisioterapia oncológica, es como todo el conocimiento de la fisioterapia. Sí, nosotros aplicamos la fisioterapia al servicio de los procesos de cáncer. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los dolores que se aparecen en el cáncer, ¿sí? Como las diferentes etapas. Entonces, un tumor, por ejemplo, ya dijimos que puede comprimir estructuras y eso puede generar dolor. Eso ya es una bandera roja que hace que la persona vaya a un centro de salud y ahí revisen qué es lo que está pasando. Se dan cuenta que hay un tumor, entonces averiguan si ese tumor es cancerígeno o no y deciden si lo extirpan o hacen otros procedimientos para disminuir el tamaño del tumor. Ya esa intervención de hacer una biopsia o de extraer el tumor ya es una lesión hacia la piel y hacia las células que activan los mecanismos de dolor y por eso entonces la persona va a percibir ese dolor. Ahora, una vez el tumor se extirpa, si tiene células cancerígenas, se pasa también a otro tipo de tratamientos, por ejemplo la radioterapia o la quimioterapia. La radioterapia es invasiva, ¿sí? Entonces eso también puede generar, no al principio, no inmediatamente cuando se aplica la radioterapia, sino después, a unas semanas después, unos días después, puede generar inflamaciones y eso puede generar obviamente dolor, ¿sí? La quimioterapia también puede generar dolor porque
es una toxicidad en general para todo el cuerpo. Entonces se afectan los músculos, se afectan las articulaciones, se afectan los órganos, se afectan los huesos, todo eso genera dolor, se afectan los nervios, ¿sí? Por ejemplo, la quimioterapia puede lesionar la capa de mielina que cubre los nervios, que es la que lleva la información de la sensibilidad, de lo que sentimos hacia nuestro cerebro. Entonces cuando esa capa de mielina se daña hay un desorden en la sensibilidad, entonces la persona puede sentir dolor, pero puede sentir sensación de quemazón, puede sentir hormigueos, puede sentir entumecimiento, puede que no sienta la piel o que no sienta los dedos o que no sienta las manos, ¿sí? Todo eso es un desorden por esa lesión en las capas de mielina de los nervios, por ejemplo. Y todo eso es temporal. Y todo eso es temporal, ¿sí? Aunque hay algunas cosas que son más difíciles, por ejemplo, lo que te digo de la capa de mielina en los nervios, pues se demora un poco más, es muy doloroso, pero puede revertirse con el tiempo, aunque se demora un poco más. Tú trabajas en Mevasalud IPS, ¿cierto? Allí sí. Atienden muchos casos sí. de apoyo a pacientes oncológicos. Sí. ¿Cómo llega una persona después de haber pasado por radioterapia? Bueno, es duro, es duro. Llegan, por ejemplo, llegan mujeres con mastectomía, ¿sí? Extracción del seno. Cuando tienen radioterapia en esa zona se quema un poco, entonces la piel está más enrojecida, tiene dermatitis, puede tener inflamación. El mismo proceso de la radioterapia puede generar adherencias en la musculatura y en la fascia de los músculos, entonces impide que la mujer, por ejemplo, mueva libremente su hombro, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos mucho con ese caso y lo que tenemos que hacer es, primero que todo, ayudarle a aliviar el dolor, pero además ayudarle a recuperar la movilidad y a recuperar la fuerza, porque, por ejemplo, a veces ni siquiera pueden llevar la mano hacia atrás, llegan con esta amplitud de movimiento, no pueden hacer esto, entonces se limitan las acciones en la vida cotidiana de la persona, ¿sí? Ese es un caso, por ejemplo. También cuando en la mayoría de cánceres se hace vaciamiento ganglionar, entonces se sacan los ganglios y es como que se corta el relevo del líquido linfático, ¿sí? Entonces lo que pasa cuando hay vaciamiento ganglionar es que ese líquido no puede circular bien, entonces el brazo o la pierna se inflaman, ¿sí? Se llenan de líquido porque no puede circular a través de los ganglios. Eso también genera dolor porque está generando una compresión también contra los tejidos, ¿sí? Cuando llegan en ese momento, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos drenajes linfáticos para ayudar a que ese líquido circule mejor. Colocamos también algunos medios como electroterapia para ayudarle con el dolor y usamos unas máquinas de presoterapia para que el drenaje linfático sea más potente. Entonces, ese tratamiento es muy eficaz en el dolor y hace un buen manejo de ese linfedema. ¿Qué otros casos? ¿Qué es un linfedema? Un linfedema es la acumulación de líquido, ¿sí? Que hace que la pierna se inflame o el brazo se inflame y es muy incómodo para la persona porque sienten sensación de pesadez, a veces les duele un poco y nosotros tenemos que actuar ahí. Siempre radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia también es que... Depende, siempre el médico va a elegir cuál es el tipo de quimioterapia que va a utilizar dependiendo del tipo de cáncer. Y sí o sí debería ir siempre acompañado con fisioterapia. Sí, claro, por supuesto. Y las personas sí lo hacen así. Claro, y las remiten acá, por supuesto que sí, es necesario. Las adherencias que genera la radioterapia hay que tratarlas. Nosotros las podemos tratar con liberación miofascial, con masaje, con movilizaciones, con fortalecimiento. ¿Qué más? ¿Cuál ha sido el caso más bonito que has tenido
con relación al dolor? No, en realidad nuestros casos más bonitos es cuando la persona atraviesa ese proceso de cáncer que es tan duro para ellos, sí, la radioterapia sale bien, la quimioterapia sale bien, no encuentran más células cancerígenas, ¿sí? Es como que se logra de alguna manera la curación, entonces eso es lo que más nos da felicidad, porque finalmente ya después de eso, cuando tenemos esa noticia, ya sabemos que lo demás es cuestión de tiempo, ¿sí? De ayudarle a que recupere la movilidad, recupere la fuerza, recupere la sensibilidad. Todos los casos de dolor para mí son muy difíciles de manejar, ¿sí? Siempre es como mi obsesión primero por aliviar el dolor, ¿sí? Entonces, usar todo lo que está disponible en nuestra consulta para aliviar el dolor, porque hay dolores que la persona tiene ganas de quitarse la vida. Por ejemplo, hace 2 semanas llegó una mujer con fibromialgia, no es un proceso de cáncer, pero es un proceso de dolor, donde realmente la medicina no ha logrado como encontrar una forma de aliviarles ese dolor, y ella me decía que quería hacer los trámites para hacerse la eutanasia, porque ella no quería vivir más con ese dolor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá la cámara hiperbárica y ayuda mucho pues en esos casos, y le propusimos que iniciara con la cámara hiperbárica, y antier la saludé y me dijo que estaba muy contenta, que se sentía mucho mejor, y yo sí le vi un semblante diferente, porque es que el dolor tiene un componente emocional también, ¿cierto? El dolor, como se define, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a una lesión en los tejidos, ¿sí? Entonces ese componente emocional no lo podemos obviar, sobre todo en los dolores crónicos. El componente emocional, la depresión, el no querer vivir más, es muy frecuente. Entonces, claro, cuando logramos minimizar el dolor y encontramos que la persona otra vez quiere vivir, es lo más gratificante. Revisemos qué nos ha dicho Marta Luz sobre el dolor y el tratamiento del cáncer. La fisioterapia oncológica es un apoyo integral en la rehabilitación, del diagnóstico y del tratamiento en procesos oncológicos. Algunos procesos del dolor están ligados a la enfermedad, y otros pueden intervenirse desde la fisioterapia oncológica. Sí o sí, la fisioterapia oncológica ayuda a reducir el dolor. A veces el tratamiento tiene efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso de la radioterapia, hay adherencias, puede generar adherencias, y eso tiene consecuencias en la movilidad. Por eso la fisioterapia oncológica ayuda a la rehabilitación del cuerpo, para que las personas podamos recuperar la movilidad después, post tratamiento. Pero sigamos tomando nota, y te invito para que tomes nota allá donde estás y sigamos hablando sobre dolor y cáncer. Y vos tenés como una sensibilidad especial como para esto del dolor. Eso te lo digo, ¿qué? Argentina. Lo que estudiaste, eutonía. Eutonía. ¿Qué es eso? Eutonía es una técnica que desarrolla la conciencia corporal de todas las estructuras del cuerpo a través de la autoobservación, ¿sí? Yo empecé desde muy pequeña a estudiar diferentes terapias, ¿sí? Masaje, danza, después seguí con la eutonía y finalmente culminé con la fisioterapia, y fue una búsqueda muy personal para sanarme también a mí, ¿cierto? Eso me llevó finalmente a completar mis estudios como con la fisioterapia, que me permitiera entender cómo funcionaba el cuerpo y cómo podía ayudar a sanarlo, ¿no? A que
a estar mejor emocionalmente y físicamente, porque básicamente si tú tienes salud, tienes todo, ¿sí? Tienes energía para todo. Si estás con un dolor, aunque sea en un dedo, eso te amarga la vida. O sea, en la consulta vemos personas con dolores en un dedo y están mal. Un dedo que les duele cuando están sentados, cuando están parados, cuando caminan, y entonces eso les cambia la postura, entonces ya el dolor ya no solamente en el dedo sino en la cadera, y entonces por la compensación la columna se desvía y entonces el cráneo también, y entonces empiezan los dolores de cuello. Es una cadena, pero muy bonito. Pero sí, es muy bonito. Uno podría pensar que el dolor es como un campanazo de la desintegración que tenemos entre mente y cuerpo. ¿Qué pensás? Porque se me ocurre que en psicología humanista hay un concepto que se llama sabiduría organísmica, y es como el cuerpo tiene sabiduría y tiene como ese potencial de salud. Sí, el cuerpo tiene mecanismos inhibidores del dolor, ¿sí? Las endorfinas, por ejemplo, ayudan a aliviar el dolor. Por eso el ejercicio, te dicen cuando estás con un proceso como crónico, haz ejercicio porque eso libera endorfinas y te ayuda a aliviar el dolor, ¿no? El dolor es un camino que nos hace reflexionar sobre la existencia. Bueno, y sigamos tomando nota de lo que dijo Marta Luz Restrepo sobre dolor y fisioterapia. Y a mí me parece una cosa muy interesante. Nuestro cuerpo tiene mecanismos inhibidores frente al dolor, como las endorfinas. Por eso tan importante que constantemente estemos haciendo ejercicio apropiado y acompañado con una fisioterapeuta que nos pueda indicar cuáles son los ejercicios apropiados dependiendo pues como de nuestro estado físico, para ir apoyando esa propia sanación del cuerpo, esa sabiduría que tiene el cuerpo para la autorreparación. Y otra cosa muy linda que dice Marta Luz, y es: el dolor es un camino que nos hace reflexionar sobre la existencia. A veces el dolor no es un enemigo, a veces el dolor es una alarma que nos está diciendo: pon atención, pon cuidado a lo que te está pasando a tu cuerpo. Pasa por este camino para que sea un camino de aprendizaje. Tome nota y sigamos entonces con Marta Luz, cerrando esta interesante entrevista sobre cáncer y dolor. Te voy a poner un reto, de pronto muy íntimo. Ahora mira a la cámara y piensa en esa persona que recién está arrancando como todo este proceso. Dale unas palabras como de aliento, qué es lo que debe tener en la cabeza ahora para empezar este proceso y llevarlo a su fin último. Primero, confiar en los mecanismos de reparación del cuerpo, ¿sí? Confiar en la medicina, confiar en la ciencia, confiar en que si uno se programa a encontrar los mecanismos para sanarse, es muy probable que los encuentre. ¿Eso tiene que ver con la eutonía? No, eso tiene que ver con el aprendizaje en la vida. Sí. Sí, eso tiene que ver con las experiencias que uno también ha vivido, ¿no? Que si te enfocas en atraer el tratamiento correcto, lo vas a encontrar, ¿sí? Que la medicina ha avanzado mucho y la ciencia ha avanzado mucho y va a seguir avanzando. Mira que antes el cáncer era un sinónimo de muerte, y tener cáncer era ya la condena. Y ahora, por ejemplo, yo veo tantas mujeres y hombres que llegan a la consulta después de un proceso de cáncer y que están bien, ¿sí? Entonces, qué bonito que hemos avanzado hasta ese punto, ¿no?
y que podemos tener esperanzas de que podemos estar mejor. Obviamente ningún tratamiento nos garantiza la vida, pero ahora estamos mucho mejor que antes. Primeros auxilios del dolor. Una persona que tiene un dolor intenso a causa pues, de un proceso de tratamiento oncológico, ¿qué debe hacer? ¿A quién debe buscar? ¿A quién debe recurrir? A ver, hay dolores que son muy difíciles de manejar, ¿sí? Y para eso hay que asesorarse con un médico, porque definitivamente sí hay dolores que necesitan un tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, primero que todo, asesorarse muy bien qué tipo de fármacos se van a tomar para ese dolor. Eso es cuando es una cosa muy grave, ¿cierto? Sí. Ya después, cuando ya has pasado el momento más difícil, ¿sí? Que ya hay dolores por secuelas que sabemos que con el tiempo se van a aliviar. Entonces, por ejemplo, el calor en los linfedemas es contraindicado porque te aumenta la vasodilatación, entonces va a haber más líquido que sale hacia afuera y va a inflamar más. Entonces, el calor en los linfedemas no se recomienda. Sí. El masaje de drenaje linfático para los linfedemas es muy bueno. Los masajes alivian el dolor porque activan hay una teoría que se llama la teoría de la compuerta. Cuando nosotros presionamos la piel y los receptores de la piel, lo que sucede es que ese estímulo va a llegar a una parte de la médula que va a hacer que se bloquee la transmisión del dolor hacia la corteza sensorial. Entonces, el masaje, por ejemplo, es muy bueno para aliviar algunos dolores. El ejercicio también, ya dijimos que activa la circulación, libera endorfinas, también es muy bueno. De todas maneras, en un proceso de cáncer, lo primero, sobre todo si son procesos agudos, hay que estar muy bien asesorado porque muchas cosas son contraindicadas. Por ejemplo, en un cáncer óseo, donde el hueso está debilitado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en si, por ejemplo, le pones carga, si le pones peso al ejercicio, ¿cierto? Entonces, si están en un proceso de que el cáncer todavía está ahí, sí, haciendo como sus estragos, hay que tener mucho cuidado con el manejo de cualquier terapia para no hacer más daño. Pero definitivamente no aguantarnos el dolor, sino buscar alternativas. No, porque además que habíamos dicho que el dolor es una bandera roja, sí. ¿Cierto? Si el dolor está es porque algo no está bien. Entonces tienes que ir a un médico para ver qué está pasando. Muy bien, y cerremos entonces este capítulo sobre cáncer y dolor. Y a mí me gustaría decir que el dolor es un aliado, y por difícil que sea el manejo y tenerlo en la vida presente, es muy importante porque nos está diciendo que estamos vivos, que existimos. Por eso es tan importante acompañarnos de una fisioterapeuta oncológica, de estar con los avances de la medicina, del autocuidado todo el tiempo, estar atentos a esos mensajes que nos va dando nuestro cuerpo. El cáncer no es una sentencia de muerte. El cáncer es una reflexión sobre cambios que tenemos que ir dando. Por más dura que sea tu situación, puedes hacer algo. Nos vemos en el próximo capítulo hablando sobre salud y sobre la vida. Aquí, tome nota.